El día de hoy, para la tercera visita del pasaporte, analizaremos la película Viaje en Italia, de Roberto Rossellini. La obra se lleva a cabo en 1953, durante la posguerra en Italia, donde el director logra desconectar de esta corriente realista que llevaba para mostrarnos el drama que sufre una pareja, al verse obligada a convivir junta y descubrir que ni el esposo ni la esposa se conocen. Conforme avanza la historia, Alex se sumergirá en otras relaciones y Catherine en su intelecto para más tarde reencontrarse tras esta introspección. A pesar de que el foco principal de la película son las interacciones de los personajes y sus emociones, el director esconde algunos cuadros que muestran la sociedad de ese entonces, como unos militares caminando por las calles, los logotipos del Partido Comunista y otros en los que queda más clara la distinción entre las clases sociales, pues como podemos ver, hasta la vestimenta era diferente. Además, el contexto físico toma muchísima importancia, pues Rossellini utiliza las vistas que se pueden ver desde la casa, que es la base de esta pareja, para expresar una metáfora de las emociones que ellos van sintiendo, desde donde se puede observar Nápoles y la zona arqueológica de Pompeya, entre otros. En su época, la película no fue muy aclamada, pero hoy en día es sumamente importante para la industria cinematográfica, pues al ser tan poética y centrarse tanto en lo que sentía el personaje, se dejó atrás esta corriente neorrealista que se llevaba para dar el siguiente paso. Esta obra puede ser analizada desde el punto de vista de la imagen como cualquier otra pieza audiovisual. En el punto de lo moderno y lo posmoderno, nos damos cuenta de que si bien no pertenecía a ninguno de estos estilos, tiene el rasgo posmoderno de mostrar las emociones. Pasando a la parte de la arquitectura, podemos ver que al estar en Italia, lo principal era el clásico y el neoclásico. En el ámbito de lo clásico, vemos en la primera imagen una entrada casi monumental, más grande de lo habitual, a pesar de que la parte superior se había derribado. En la segunda imagen, a la derecha, vemos una repetición de columnas con su capitel y una trave, típica de la época grecorromana. Y por último, vemos otro espacio donde la línea era predominante. Al pasar al neoclásico, nos damos cuenta de que los elementos como la columna o el frontón que podemos ver en la imagen inferior siguen estando presentes. La diferencia es la época en la que se construyó esto. Si pasamos al espacio escultórico dentro de la película, podemos ver en el museo que se visita que las esculturas también son clásicas. Están talladas en piedra y son a bulto redondo. El tema de estas esculturas eran seres divinos luchando contra bestias o animales, como aquí podemos ver. Y los artesanos tenían gran maestría, pues las texturas lisas o los músculos en la cara, los cabellos, se veían muy reales a pesar de que era piedra sólida. Si pasamos a analizar los elementos de la forma, podemos ver en estas imágenes seleccionadas varios de ellos. En la primera, la perspectiva forma líneas claras que crean este primer plano que distingue a la mujer que está en el medio de la parte posterior que es el tercero. La forma es la mujer sentada en el marco de la ventana, que además es un punto de enfoque muy importante. Aquí la pared crea una textura lisa y hay un contraste entre la luz que está en la parte exterior con la oscuridad del interior de la casa. En la segunda imagen podemos ver puntos que son estas figuras de cráneos que van formando una línea. Hay varios niveles de cráneos, huesos, y esto también crea textura, al igual que la pared que es muy rugosa. En ninguna de las dos imágenes tenemos color, pero el contraste entre los tonos de grises nos da una muy buena imagen de la realidad. Ahora, en los componentes visuales
Viendo también esta imagen en la que ya analizamos la forma, vemos que el tema es la mujer sola sentada en la ventana. El contexto es muy importante, porque sabemos que al ver la película, que ella se sienta ahí cuando su esposo se ha ido. Está sola, le duele la cabeza y esto la hace pensar mucho. El contenido, el significado de esto también es importante para la historia, porque podríamos entenderlo como un momento en el que ella reflexiona y se siente devastada por lo que está pasando en su vida. La imagen muestra eso porque tenemos el contraste de toda esa luz que está afuera y ella atorada en esta parte oscura, viendo hacia lo que es la luz. Para los principios de composición elegí esta imagen en la que se muestran todos ellos. Lo importante es entender que está compuesta por la figura de muchos humanos repetida. El contraste en los tonos de grises que genera estas distintas personas nos está ayudando a distinguir a cada uno. Y hay mucho balance porque como son muchas y distribuidas por todo el cuadro, no hay más peso de un lado que de otro. En la parte de proporción y escala, también podemos notar que las personas se van haciendo pequeñas hacia el fondo, generando la perspectiva que crea esa lejanía en la que están siendo llevados por un río de personas. Además, para enfatizar esto, está la distancia entre Alex y Catherine. Esa proximidad algo lejana también añade a este sentimiento. El enfoque está en ellos dos, porque en los cuadros anteriores estábamos viendo a Alex persiguiéndola, entonces seguimos viéndolos tratando de alcanzarse. Y obviamente la cámara enfoca esa zona que es el punto importante. Y pues todo esto genera unidad y armonía porque como podemos ver es un grupo de gente y todos unidos caminando hacia el mismo lugar al fondo del cuadro, con ese movimiento y esa dirección hacia la parte posterior de la imagen. Por último, la prominencia del estudio de las imágenes. Es importante entender que la película está compuesta por cuadros, que son imágenes individuales yendo una tras de otra. Esto crea esta secuencia y por ende es importante estudiarlas ya que cada una de ellas nos va dando un pedazo de información que crean este gran conglomerado. En este ejemplo podemos ver cómo cada cuadro nos va diciendo algo. Ahora, en unión es mucho mayor el impacto que generan. Tras el análisis de esta película, me doy cuenta de que todo está comunicándonos todo el tiempo, y por ende no podemos despreciar la imagen. No es suficiente prestar atención en los diálogos y en la trama de una historia, ya que la imagen lleva muchos de los mensajes que el autor nos está tratando de transmitir. Por ejemplo, la metáfora que hace cuando el director nos presenta a los esposos descubriendo dos muertos en Pompeya, que hacen referencia al estado de su matrimonio. Todo esto sería imposible de entender a través del radio y por ende debemos de apreciar cada medio de comunicación, incluyendo la imagen como tal. Ahora me pregunto cuál es la relación entre el significado de la imagen y todo el contexto que la rodea. ¿Cómo es que llegamos a descubrir ese significado oculto que nos transmite un autor?